El Dios de la Biblia, el Dios de Hollywood y el Dios verdadero. Las personas constantemente piensan que Dios es como se los ponen en las películas del típico hombre que se sacrifica hasta morir, da su vida y es tranquilo, no te exige, no te demanda, no te amenaza. Pero la cultura pop, el cine, las películas, las series, hacen que la mayoría de personas que no conocen personalmente a Dios tengan una imagen distorsionada de Dios. Eh, y para hablar de Dios voy a decirte algo. Primeramente quiero darte una idea de lo que Él no es. Sí, sí. Dios no es un humano como tú y como yo, ¿sabes? Y te lo voy a ejemplificar de esta forma. Si un granjero tiene un gallinero, las reglas del gallinero son para los gallos y las gallinas y los polluelos, son para las aves. El dueño del gallinero tiene derecho a matar el ave que él quiera o todas las aves si él quiere. El dueño del gallinero no va a explicar a las aves lo que él quiere hacer. Puede ser que un dueño de un gallinero le hable a las aves y les diga cosas por cariño, porque cuando uno tiene animalitos uno conversa con ellos aunque a veces pareciera que ellos no entienden. Entonces, si vamos por este punto, Dios muchas veces da órdenes en la Biblia y en ese momento muchas veces no se entiende a esas órdenes de por qué, solo entiendes que debes hacer pero no el por qué. Y ahora vamos al punto de lo que iba yo. La gente dice Dios te ama y la Biblia no dice eso, ¿sabes? La Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere que la gente se pierda. Dios no quiere que la gente se destruya. Dios no quiere que la gente se acabe. Pero Él no va a dejar de ser Dios por ti, ¿sabes? Él no va a ceder a tus caprichos. La gente piensa que si es que ellos se ponen ateos, que de esa manera quieren chantajear a Dios. Y te voy a decir esto. Si tú tienes una amistad con Dios, habrá veces en que Dios te consuele, pero habrá veces en que si te desvías y te vas en contra de lo que Dios te dice, Dios te dice que te vas a morir. Entonces seguir a Dios no es perfecto, no es fácil, es hermoso, pero también es bien drástico. Y no puedes romantizar el tema de que con Dios todo es perfecto, de que Él te va a dar vida, te va a dar dinero, te va a dar fama, porque para entender a Dios muchas veces debemos conocer la ciencia, para poder entender cómo piensa, cómo actúa, por qué actúa. Porque a veces los niños a veces piensan que sus padres son malos porque no le dan todo el dinero que ellos quieren. Pero el padre sabe que si un padre le diera todo el dinero que un niño quiere, ese niño se enfermaría, se haría daño o se metería en problemas. Y en fin, a lo que voy yo es esto. Deja de creer lo que dice la gente de Dios y conócelo personalmente. Búscale personalmente porque hay decisiones en la vida que debes tomar tomado de la mano de Dios. Y a veces el verdadero Dios te dice que no te divorcies, te dice que no vayas a ciertos lugares, que no tomes ciertas decisiones. No es como en Hollywood o en muchas iglesias que Dios, sí, divórciate, sí, haz lo que quieras, yo te apoyo. El verdadero Dios muchas veces te va a decir no. Pero el Dios que la gente tiene en su mente, piensan que Dios siempre quiere darte amor y quiere recibir amor y no está dispuesto a desafiarte o a ir en contra de lo que tú quieres hacer con tu vida. Y ese es un concepto muy equivocado de Dios. No te hablo de religiones. Si conoces a Dios y si realmente escuchas a Dios, te vas a dar cuenta que muchas veces Él te va a decir no. Si el Dios que tú tienes en tu vida, que tú piensas que es real, a todo te dice sí y nunca te reta,
nunca te amenaza, nunca va en contra de tus creencias. Posiblemente sea tu imaginación, no si no sea Dios, porque el Dios de la Biblia da vida y destruye. El Dios de la Biblia eh, permitió que Jesucristo fuera crucificado. El Dios de la Biblia permitió que el rey David fuera perseguido durante años antes de ser rey David. El Dios de la Biblia tomó decisiones muy fuertes y muy terribles. Dijo que tal persona sucedería aquello o esto y cosas difíciles. Determinó muertes, mandó que ángeles destruyeran al pueblo. El Dios de la Biblia no es un Dios todo amor, es un Dios bueno, pero también es drástico. Como todo padre debe ser, ¿no? Bondadoso, pero tajante cuando hay que ser tajante. Así que solamente quería decirte esto, que no te creas todo lo que dicen en las iglesias o en las religiones o en las calles o en la televisión, porque muchas iglesias quieren recibir buenas ofrendas y si ellos te dicen lo que tú no quieres oír, la gente no les da ofrendas. Y mucha gente por el afán de recibir buenas ofrendas te dicen palabras vacías y cuentos que no son reales. Pero como yo te he dicho, el amigo verdadero es aquel que te dice lo que no quieres oír. Y es lo que te digo yo, Dios no solamente es amor, también es justicia, también es juicio y también tiene un carácter y muchas veces te va a decir que hagas cosas que tú no quieres hacer. Pero que si confías en él y haces las cosas bien, a la larga entenderás, si Dios lo permite. Cambiemos ese concepto tonto de Dios, de un hombre necesitado de amor, que ese no es Dios. No te canso más y te invito a leer la Biblia y a investigar. Es un libro muy profundo y muy hermoso, la Biblia. Dejemos de caer en patrañas y en mentiras de gente religiosa para sacar el dinero y conozcamos personalmente a Dios. Yo voy a la iglesia, pero a veces en las iglesias donde yo he ido se dicen cosas que no son ciertas. A veces se habla cosas que están equivocadas. Y cuando pasa eso, yo dentro de mí digo, hay que entender que todos estamos aprendiendo y podemos cometer errores, lo digo dentro de mí. Y no salto para acusarle de que se ha equivocado. Pero sí, hay que tener mucho criterio y mucha madurez cuando uno va a una iglesia y no creer todo lo que se dice ahí. Pero lo mejor que puedes tener en la vida es una amistad con Dios. A veces se ríe, a veces se llora, pero es lo mejor con Dios una amistad. No te canso más, bendiciones, chao chao.